mis amadas hermanas, pues como les decía, que la bendición de nuestro Padre Celestial nos acompañe siempre en nuestras vidas. Pues la meditación de esta mañana está basada en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y qué hermoso, hermanas, porque ustedes tomaron la decisión de que nosotras aprendamos del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy hermoso del Nuevo Testamento, en donde nos narra el nacimiento, crecimiento y desarrollo de la iglesia del Señor, como dice, ¿verdad? En Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pues aquí en Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía con su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pues nosotros podemos ver, amadas hermanas, que el versículo comienza con Saulo. Estamos en un contexto religioso. No estamos hablando de un contexto del mundo, de un contexto religioso. Estamos hablando de un problema dentro de las personas que no son ignorantes de las cosas de Dios, como es Saulo. Nosotros sabemos de que hemos venido aprendiendo cómo, ¿verdad? En la muerte de Esteban, dice que estaba un joven llamado Saulo, ¿verdad? Y que a los pies de él pusieron las ropas de Esteban. Entonces eso nos indica que Saulo estaba de acuerdo, él estaba allí participando de la muerte de Esteban. Y debido a todo lo que estaba pasando, dice de que eh, Esteban les decía que eran duros de servir, porque ellos siempre habían tenido la palabra de nuestro Dios. Ellos conocían la ley. Ellos eran conocedores. Saulo era conocedor de la ley. Recordémonos que él fue instruido a los pies de un gran maestro, de Gamaliel. Y lamentablemente Saulo fue aprendiendo de sus maestros y se fue hasta cierto punto contaminando con todo lo que ellos hacían, porque así Saulo hacía lo que los maestros solo conocían, sabían, pero no practicaban la ley. Entonces, esto que está pasando acá no es de personas que no conocían la ley. Entonces, vemos nosotros que no es todo el conocer, sino practicar. Y eso muchas veces el Señor Jesús les decía a los fariseos, porque ellos conocían, no eran ignorantes, pero decían y no hacían. Y el saber de que Saulo era un gran conocedor de la ley, él sabía lo que estaba haciendo con Esteban. Y, y luego dice que a través de la muerte de Esteban vino la persecución de la iglesia. Y él dice en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, que él pedía cartas para tener aquel poder de ir a todas partes, a casa por casa, a buscar.
a los que seguían a Jesús. Ahora nosotros, hermanas, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Que podemos conocer mucho de la palabra de Dios y no practicarla. Y en eso sí debemos de tener mucho cuidado, porque tenemos estos ejemplos. Maltratar a los hijos de Dios es muy preocupante, porque Dios no quiere que nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces conocemos mucho, pero no lo practicamos. Y en el mismo conocimiento que tenemos, queremos tratar mal a los demás. Saulo, él se orgulleció en el celo que él sentía por la ley. Él se orgulleció porque él conocía y sabía de que no estaba haciendo bien, pero ellos no querían. Cuando escuchaban a Esteban hablar, dice que ellos se tapaban los oídos para no escuchar. Entonces, en Saulo había un orgullo y, y más adelante con nuestras hermanas que siguen nos vamos a dar cuenta que ese orgullo solo el Señor Jesús lo podía transformar, lo podía cambiar. Por eso es de que cuando Él va, ¿verdad?, en camino a buscar a todo aquel que confesara a nuestro Señor Jesucristo, para Él era jactancia traerlo y meterlos presos y maltratarlos. Entonces, cuando la actitud del ser humano es así, Dios va a tratar. Hermanas, nosotros debemos de darle gracias a Dios por lo que sabemos para luego practicarlo, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros practiquemos lo que Él nos ha dado a conocer, que no porque sepamos, nosotros queramos orgullecer y tener en poco a los demás, porque a veces así, hermana, se tratan mal a los hermanos de la iglesia y eso a Dios no le agrada. Hermanas, Dios quiere que lo que Él nos enseña a través de su palabra, nosotros la practiquemos, que no seamos como los fariseos hipócritas, porque el Señor siempre les dijo eso. Para enseñanza de nosotros, hermanas, luchemos y pidámosle a Dios sabiduría para podernos conducir de acuerdo a la voluntad de Dios. Saulo estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. En su corazón no había misericordia, no había amor. Pero también dice el versículo 2 que habían unos hombres. Mire, es que Dios siempre va a tener personas que le amen y Él quiere que nosotros le amemos y vamos a demostrar el amor cuando nosotros actuemos como a Él le agrada. Dice en el versículo 2 de Hechos, que es el otro versículo que me toca, dice de que y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Siempre hay, hermanas, personas que amen a Dios y que van a hacer lo que Dios pide, ser misericordiosos, ser amorosos.
Dice que estos hombres piadosos le dieron sepultura, le dieron un entierro al mártir Esteban. Dios, hermanas, nos quiere así, que nosotros seamos dadivosas, que nosotras, hermanas, nos ayudemos unas con otras, que no por lo que conocemos nos creamos grandes. Él no quiere eso. Así que, mis amadas hermanas, este libro de Hechos, nosotros vamos a aprender mucho si ponemos atención. Y Él nos ayuda para que nosotros podamos hacer su voluntad, que conozcamos su palabra, sus mandamientos y que los pongamos en práctica. Mis amadas hermanas, el ser perseguido, dice que eso ayudó para que el evangelio fuera esparcido en Judea, en Samaria y a todas las naciones. Hermanas, nosotros debemos de evangelizar, hablarle a las personas que hay esperanzas de vida eterna cuando nosotros obedecemos el evangelio. Y eso nos toca a nosotros. No podemos estarnos llenando de conocimiento y no practicarlo. Así que, mis amadas hermanas, pidámosle a Dios que nos mantenga un corazón humilde y que podamos ayudar, no a destruir. Que Dios me les bendiga, mis amadas hermanas.